Todos, sin duda, somos bestias. Si pudieras cambiar un suceso de la historia, ¿lo harías? Si lo harías, ¿cuál sería? ¿Desaparecerías a una figura histórica? ¿Impedirías la invención de cierta tecnología? Igual y la humanidad no te importa tanto y tal vez cambiarías el día que decidiste estudiar ciencias políticas o filosofía o diseño. Bienvenidos a un episodio más de Todos Somos Bestias, el podcast donde vamos a hablar de temas muy interesantes, muchos de ellos relacionados con animales, porque a eso nos dedicamos, a cambiar la vida de los animales y la manera en la que el mundo los aprecia y los considera. Les recuerdo que este podcast está basado en nuestras opiniones como espectadores de este mundo y con la experiencia que tenemos. Yo soy Marta Mondragón. Muchas gracias por escucharme y por acompañarme, a las 3 personas que lo estén haciendo. El día de hoy vamos a hablar de cómo algunos autores se imaginaron el futuro y cómo el pasado moldeó lo que somos ahora. Las obras de ficción especulativa son aquellas que suponen cómo sería el futuro o cómo hubiera sido el pasado diferente si ciertos sucesos históricos ocurrieran de manera diferente o no ocurrieran del todo. La novela Nosotros, de Yevgeny Zamyatin, inspiró a otras un poquito más conocidas como 1984, de George Orwell, y Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Y aunque no las hayamos leído, no nos suenan, seguramente el eje principal de sus tramas sí nos es muy familiar porque se ha replicado miles de veces en la cultura popular, en otros libros, en cómics, en programas de televisión, y van más o menos así. Son futuros distópicos en donde el Estado, la entidad gobernante, tiene control absoluto sobre las acciones de las personas, sobre qué música escuchan, sobre cómo se da la divulgación de información, hasta cómo tienen intimidad entre ellos, cómo se visten. En Nosotros, por ejemplo, la gente vive en instalaciones de cristal para que así sea más fácil el escrutinio, tanto del gobierno como del resto de la sociedad. Y bueno, pues solo los dejan oscurecer los cristales una vez al día, 1 hora, para que puedan tener relaciones sexuales con personas que también les asigna el gobierno. ¿Se imaginan cómo sería un Tinder del gobierno? Lo feo no sería que te toque a alguien que no te gusta, sino que tú seas quien no le guste a la persona a la que le hayas tocado. Pero bueno, otra novela de ficción especulativa que es muy interesante, sobre todo porque se acerca un poquito más a la idea de cambiar sucesos de la historia. Y es El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Aquí nuevamente otra entidad poderosa, la eternidad, manipula el curso de la humanidad, pero lo hace a través de viajes en el tiempo, y el objetivo es eliminar tanto sufrimiento de la humanidad como sea posible. Y esto se hace a costa de invenciones, de progreso tecnológico, de corrientes artísticas que desaparecen, y bueno, pues de la vida de personas que pues nunca se dan cuenta de que dejaron de existir. Entonces la línea de tiempo va cambiando una y otra vez, y desaparecen muchas personas excepto los eternos, que son quienes hacen estos cambios. Los autores de los primeros 3 libros que mencioné escribieron sobre algo que los aterraba a ellos, que era el hecho de que un régimen totalitario tuviera absoluto control
sobre su autonomía. Isaac Asimov también escribió sobre algo que lo aterra a él, que era la pérdida de tecnología y de, específicamente, lo dice en el libro de los viajes en el espacio. El fin de la eternidad se me hace especialmente interesante porque la reacción que genera en el lector, o que generó en mí por lo menos, ya si alguien lo leyó, pues me podrán por ahí dejar un comentario. ¿Qué les pareció? A mí me dejó una sensación como de claro, necesitamos las guerras y el sufrimiento y las enfermedades, porque si no, no vamos a poder superarlas y hacernos más fuertes, como Goku, que necesita pelear con alguien cada vez más y más fuerte para hacerse él también más y más fuerte, y así vamos a seguir siendo más listos y los humanos los vamos a poder ganar, la carrera espacial a los extraterrestres y conquistar otros planetas, y aparte nos vamos a quedar aquí en la Tierra para siempre. Y claro, nos gusta imaginarnos que pues, los que van a ser afectados por esas guerras y enfermedades, pues nunca vamos a ser nosotros. Ya estamos viendo ahorita con la actual pandemia de COVID-19 que de hecho estos fenómenos afectan a todos en un mayor o menor grado. Por el lado más tonto, bueno, pues la gente es muy tonta. Ya las personas están apreciando más a las escuelas y el hecho de que les quitan a los hijos de encima por lo menos medio día. Ya están haciendo teorías de conspiración en el peor lugar de la Tierra, que es Twitter. Y en los aspectos más negativos, además de, por supuesto, las personas que se están viendo afectadas directamente por la enfermedad, pues estamos viendo que la economía es como la estamos llevando ahorita, es mucho más frágil de lo que parece y que no está preparada para fenómenos como estos, que además, se dice por ahí, se van a seguir repitiendo si seguimos hacinando animales. Pero ahora sí, hablemos del protagonista de este podcast, que es este libraco que se llama Animal Oppression and Human Violence, Opresión de los animales y violencia humana, del sociólogo David Nievert. El libro no es ficción especulativa para nada, es de hecho un recuento histórico, una revisión histórica de todos los sucesos que han ocurrido en la historia de la humanidad, pero esta vez vistos desde una perspectiva diferente, una perspectiva en la cual los animales importan. David Nievert habla de cómo hay grupos de élites con poder militar, con riqueza acumulada, que básicamente han controlado nuestras vidas desde hace miles de años y han pues controlado las vidas de miles de millones de individuos, humanos y no humanos. Y bueno, pues de cómo a los no humanos les ha tocado la peor parte. David Nievert también cuestiona muchos procesos históricos que nos han vendido a través de la educación pública y privada como fenómenos que demuestran grandeza e ingenio humanos. No sé si a ustedes les tocó esto, yo tengo ya casi 40 años, pero cuando iba en la primaria nosotros festejábamos el descubrimiento de América, festejábamos a Cristóbal Colón. Hasta hacíamos representaciones teatrales donde él estaba muy atribulado porque nadie creía en su proyecto de ir pues a colonizar y matar gente a otras tierras, hasta que la reina católica pues creyó en su proyecto y le dio una flota de naves. A mí me tocó ser la reina católica, por cierto. Y uno de estos sucesos históricos que David Nievert revisa también, pues es el Neolítico. El Neolítico él igual ya lo está viendo de una manera distinta porque casi siempre en la historia se ve como pues una época donde la raza humana alcanzó, pues no que alcanzó su esplendor, pero sí donde comenzó a convertirse en civilización. Y así como hoy en día ya no creemos que la conquista de América haya estado tan chida, pues así David Nievert dice, ¿saben qué? Este momento en el que decidimos
domesticar animales, esclavizarlos, en el que empezamos a utilizar las tierras para la agricultura masiva, pues no estuvieron tan chidas. Nibert menciona que la definición de este periodo, el neolítico, pues casi nunca incluyen el sufrimiento de los animales, siempre es como casi como si describieran una relación paternalista entre humanos y animales, cuando la verdad es que los esclavizamos, los arrebatamos de su entorno, los hemos convertido en seres incapaces de obtener su propio sustento, y al proceso de domesticación lo llama domesecración en el resto del libro, y le llama domesecración porque mezcla dos palabras, domesticación y desecración, y la llama así porque, bueno, desecrar pues es un concepto más bien religioso, que es vandalizar o destruir objetos de importancia religiosa, pero pues él la llama así porque él ve cierta santidad en la vida de los animales y dice que pues la hemos desecrado o domesecrado. También nos habla de que gran parte de la naturaleza humana se vivió en relativa paz con otras especies, con la naturaleza, hasta que la caza empezó a sustituir el forrajeo humano. Esto es que los humanos antes pues viajaban y buscaban en varias partes del mundo pues sus alimentos y luego migraban a otros lados, y una vez que domesticamos a los animales y empezó la agricultura, bueno, pues ahora ya los humanos dejaron de tener incluso una dieta variada, porque solo podían comer los animales, lo que estaban plantando, y ni siquiera todo, porque pues le tenían que dar una parte a los cazadores y a los sacerdotes que se comunicaban con los dioses para que hubiera buenas cosechas. O sea, ya desde entonces había comenzado una relación de dominación por grupos violentos. Y estos grupos violentos, los cazadores, pues eventualmente se fueron convirtiendo en una fuerza militar. Y él piensa que esto no es tanto parte de la naturaleza humana. No me hagan mucho caso en estas cifras. Me parece que la forma moderna del ser humano lleva aquí 200,000 años. Creo que es de lo que más se tiene registro. Y pues no siempre fueron así las cosas. Antes de eso había, pues él describe que había sociedades igualitarias que tenían dietas mayormente basadas en plantas, que solían depender más del forrajeo. Incluso describe sociedades matriarcales que existían en Europa y que tenían también una dieta mayormente basada en plantas y tenían deidades femeninas, y como pues todo eso valió cuando pues aparecieron los pastores nómadas. No se dejen engañar por esta palabra pastores, no es un pastorcito inocente que esté con sus ovejas. Los pastores nómadas eran grupos de personas sumamente violentos, conquistadores, invasores, y estos invasores pues no pertenecían a comunidades sedentarias con agricultura. De hecho, ellos dependían mucho de los animales, pero lo que hacían es ir acumulando más y más animales, irlos domesticando, y pues ya cuando los animales se acababan la pastura de un área, o pues ya la dejaban desnutrido el terreno, pues se iban a otros terrenos, migraban a otros terrenos. Y si en esos terrenos ya había asentamientos humanos que tenían la mala suerte de toparse con estos invasores, pues pasaban dos cosas: o los sometían y los convertían en esclavos, en el mejor de los casos, en el menos peor, o los mataban a todos. No llegaban así como diciendo, oye, regálame un poquito de tus camotes,
Algunas veces se instalaban en esas áreas y les pedían tributo, les pedían pues lo que hoy en día conocemos quizás como el derecho de piso o protección. Y pues así vivían ahora en adelante esas personas esclavizadas a estos invasores. Y esto es algo que hacen también las organizaciones criminales hoy en día. Imaginen que nuestra civilización pues sea producto de gente gandalla, asesina y violadora, porque también mantenían total hegemonía sobre las mujeres. Y gente que torturaba además, igual que los cárteles de narcotráfico, igual que ellos van y pasan a los negocios y te piden derecho de protección para protegerte de ellos mismos, o también decían los mongoles, pues yo te voy a proteger por si vienen otros que también te quieren convertir en esclavo, pero bueno, pues tú vas a ser mi esclavo. Entonces, los pastores nómadas pues también obviamente crearon un sistema en el que nadie podía salir de su situación. Era un sistema de castas en el que solo pues los que estuvieran relacionados con el clan podían tener oportunidades de tener alguna especie de propiedad. Y el resto pues eran esclavos. A los esclavos, igual que nosotros le hacemos a los animales y ellos le hacían a los animales, los separaban de sus padres, los criaban o los entrenaban para hacer cierto tipo de tarea y los mantenían en un estado casi infantil, de completa dependencia hacia sus amos y pues completamente atados para siempre a la vida de estas personas, incapaces también de hacerse de sus propios alimentos o de sus propios hogares. Estos pastores nómadas pues estaban en distintas partes de Asia y Europa, pero sin duda uno de los grupos más violentos eran los mongoles. Los mongoles estuvieron presentes y arrasaron gran parte de Asia y Europa entre los siglos XII y XIV. Uno de sus líderes más sanguinarios y un hombre que seguramente les va a sonar familiar era Gengis Khan. Y les voy a dar una cita que de este personaje, se cree que la dijo, y que viene en el libro de David Nievert. El mayor placer es vencer a tus enemigos y perseguirlos mientras van delante de ti, despojarlos de su riqueza y ver a sus seres queridos bañados en lágrimas. Montar sus caballos mientras presionas contra tu pecho a sus esposas e hijas. Una de las cosas favoritas de los mongoles, además de violar y matar, era hacer estrategias de guerra y una de ellas era hacer formaciones para encapsular a sus víctimas, y esto lo aplicaban con animales y con personas. Con animales, por ejemplo, pues había los depredadores naturales de los animales que ahora ellos tenían, de su ganado, de ovejas, de caballos, de vacas, pues si algún lobo se acercaba por ahí, bueno, pues ellos se iban en misiones de cacería y agarraban un montón de estos animales, jabalís también me parece, y los rodeaban y duraba horas este proceso, pero los iban matando a uno por uno, porque además cada persona integrante del círculo tenía que estar involucrada en la matanza. Algo muy parecido le hacían a sus víctimas también. Incluso uno de los historiadores que cita Nievert, porque casi ningún historiador de hecho habla del sufrimiento de los animales, muchos lo pasan de manera casual. Sí, le gustaba beber sangre de yegua, cortar algunas cabezas de jabalís, pero uno de los historiadores que cita Nievert, pues sí, describe el temor de los animales y de cómo se parecía mucho al temor que sentían sus víctimas humanas, a la desesperación que tenían en este tipo de eventos que duraban además horas. Entre una de tantas invasiones de los mongoles con el propósito de expandir su terreno
y obtener tierra para utilizarla como pasturas para su ganado, estuvo el sitio de Riazán. Es una ciudad rusa la que sitiaron. Empalizaron sus murallas con estructuras de madera, en que por cierto pusieron a esclavos a hacerla. La bombardearon durante 10 días mientras la gente que estaba adentro estaba observando con terror cómo estos invasores salvajes estaban encerrándolos sin permitirles escapar, y además con el terror de saber que pronto iban a irrumpir en la ciudad, y lo hicieron. Y una vez que lo hicieron, violaron y asesinaron sistemáticamente a las mujeres. No dejaron a nadie vivo, no niños, ni ancianos, a nadie. Quemaron personas, destriparon personas. En algunas fosas se encontró algunas cabezas encajadas en picas, y otros cadáveres con signos de violencia evidente. Y solo dejaron ir a un puñado para que fueran a esparcir la palabra del terror mongol. Y qué bueno que David Libertad hace esta revisión histórica, no qué bueno lo de Riazán, eso fue horrible. Pero pues las revisiones históricas son necesarias porque muchos historiadores en su momento tampoco son precisamente, tampoco están libres de sesgos, y a Gengis Khan lo han llamado incluso el padre del mundo moderno, de sí, cabalgaba detrás de sus enemigos y violaba a sus esposas y a sus hijas, pero permitía la libertad de culto, y en su mandato se inventó el papel moneda. Y así hay otros, así he visto a miles de personas decir, Porfirio Díaz, sí mataba campesinos, pero pues nos puso bellas artes. Es bien fácil pensar así cuando tú no eres la víctima de actos como estos. El dolor físico, el sufrimiento provocado por terceros, la privación de la libertad es algo que se comprendía en ese entonces y que comprendemos hoy en día. Y tan es así que todavía se sigue utilizando para amedrentar y para controlar a personas, a otras poblaciones, a personas más débiles que nosotros. El dolor es algo que siempre hemos entendido. Entonces, yo ya no pienso que sea tan válido decir que no se puede juzgar la moral de antes con la moral de ahora, porque pues nos mueven los mismos temores, entre ellos el sufrimiento y la pérdida de la libertad. Así que, regresando a la pregunta que hice al principio, si tú pudieras cambiar un suceso de la historia, ¿cuál sería? Digo, yo hablé ahorita de los mongoles, no tiene que ser eso, pero puede ser otro que se te ocurra. ¿Lo harías? Y pues ya que sabemos que es imposible y que no podemos hacerlo, ¿harías algo hoy en día para evitar el sufrimiento de millones y millones de seres en un futuro? Este fue el 5º episodio de Todos Somos Bestias. Espero que se hayan entretenido. Les voy a recordar el nombre del libro del que hablamos. Es Animal Oppression and Human Violence, opresión de los animales y violencia humana. Esto que les hablé es apenas un cachito del libro. El resto pues es una revisión histórica de, pues sí, básicamente los últimos 10,000 años de nuestra historia. Les recuerdo que todas estas, pues sí, todos estos episodios son pues meramente nuestras apreciaciones y observaciones personales. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, en Anchor, también pueden verlo en YouTube y en IGTV, y yo los veo en el siguiente episodio.